Buenas tardes, bienvenidos a este aula sobre los maestros de presupuestos y obras. Yo soy José Juan, de consultoría de Telematel, y como siempre, el aula la dividimos en una breve descripción de la necesidad, el motivo por el cual necesitamos conocer algo más sobre el aula, sobre lo que vamos a dar en el aula, y después describiremos la solución dentro de la versión Go, y ya entraremos al caso práctico. Finalmente, como siempre, hacemos una tanda de consultas y dudas que hayan podido quedar durante la presentación. Bueno, los datos maestros, como ya se indica en la definición, son datos bastante estáticos. En toda solución informática, los datos maestros no son datos de transacciones, como puedan ser datos de pedidos, etcétera. Se definen normalmente al inicio y no suelen tener mucha variación. A menudo nos encontramos que hacemos la implantación, empezamos a trabajar y no nos preocupamos nunca más de volver a estos datos maestros. Puede ser el caso, pero no está mal conocer qué datos y qué posibilidades tienen estos datos maestros, de manera que a lo mejor si tenemos tiempo, podemos darle una ojeada a estos datos maestros, y ahora que una vez ya conocemos el módulo, que estamos trabajando con él, quizás nosotros mismos nos damos cuenta que podríamos mejorar esta gestión que estamos haciendo con el módulo, o a lo mejor usar algo que hasta ahora no habíamos usado, pues porque lo que hablamos inicialmente, lo que nos interesa es ir un poco al trabajo diario, tener nuestros presupuestos, nuestras obras, controlar cómo gestionarlas, y dejamos de lado a veces cómo se ha implantado de inicio, y si a lo mejor hay algo que podría llegar a variar, porque a lo mejor han variado también las necesidades, o porque ahora vemos que es el momento de utilizar algo que lo que os comentaba antes, que a lo mejor hasta ahora no habíamos usado. Bueno, pues lo que nos preguntábamos es cómo influyen cuando los maestros, cuando, por ejemplo, lo que hablamos, necesitamos localizar nuestras librerías. Ya sabéis que las librerías es una herramienta muy útil para agilizar lo que es la generación de estructuras, la generación de nuestros presupuestos. Cuantos más tengamos de estructuras en nuestras librerías, más posibilidades tenemos de que cuando creemos un presupuesto podamos utilizarlas y ahorrarnos pues una serie de detalles y de especificaciones que ya las recogeríamos al importar estas librerías. Cuando trabajamos con documentación en presupuestos y obras, muchas veces necesitamos o es muy útil tener toda la documentación asociada a un presupuesto o a una obra, ¿vale? Cuando queremos considerar gastos en nuestros presupuestos, cuando queremos repercutir costes de estructuras en nuestras obras, o bien cuando importamos presupuestos y necesitamos traducir códigos externos. Este tipo de preguntas o comentarios que estamos haciendo en esta diapositiva van muy influenciados por datos de los maestros, ¿vale? ¿Qué funcionalidades vamos a destacar? Habrá algunas que las vamos a ver todas, pero muy por encima, pero habrá algunas que son las que destacamos aquí, que son como más utilizadas, ¿vale? Más destacables. Aquí hemos destacado las clasificaciones de librerías, porque lo que os comentaba, cuantas más tengamos, más útil va a ser y más eficiente va a ser la creación de presupuestos, y por tanto es algo que es necesario de tener, y cuantas más mejor. El problema se agudiza que cuando si implementamos una gran cantidad de librerías, pero luego somos incapaces de localizarlas, o bien tardamos 10 minutos, pues al final no nos sirven. O sea, necesitamos algo que nos ayude a esa localización. Otro tema son los conceptos de coste, ¿vale? Ahora luego los veremos, como os comentaba, un poco más en detalle, pero va a ser una utilidad que para imputar, para añadir unos costes dentro de nuestros presupuestos y luego poder hacer imputaciones en las obras. También podemos plantearnos si queremos ampliar los costes con los costes de estructura en nuestros presupuestos.
¿vale? Y finalmente, comentaros también la posibilidad de trabajar con actividades de obra. ¿Qué beneficios podemos encontrar conociendo un poco más los maestros de este módulo? Pues trabajar más efectivo con el módulo, evidentemente, lo que comentábamos antes. Si conocemos todas las posibilidades que tenemos, le sacaremos más partido, ¿vale? Mejor adaptación del módulo a las necesidades de la empresa. Lo que os comentaba, inicialmente igual hemos implantado de una manera, pero en el momento actual igual podríamos variar algo o utilizar algo que no hayamos usado hasta ahora. Y finalmente, como destacable a nivel de beneficios, es las obras y presupuestos más fiables y reales si aquí estamos imputando, por ejemplo, nuestros costes de estructura o costes a nivel de gastos que tengamos añadidos a nuestra actividad. Bien, sin más vamos a ir a ver caso dentro del programa y vamos a ir viendo todas las opciones que tenemos. Las opciones las tenemos aquí agrupadas dentro del menú principal de presupuestos y obras, y dentro de ese menú principal tenemos el submenú de maestros, donde vamos a ir viendo todas las opciones que tenemos. Y nos saltaremos algunas y iremos viendo los que son como con menos tema para tratar, para que nos dé tiempo luego a extendernos un poco más en las otras, ¿vale? Habrá algunas opciones de maestros que conlleva procesos ligados a lo que sería la gestión del maestro, que no vamos a entrar en detalle, ¿eh? Los comentaremos, veremos un poco cómo funciona, pero no vamos a ejecutar los procesos en sí, en detalle. Bien, vamos a entrar primero en los tipos de presupuesto, ¿vale? Y los tipos de presupuestos pues los vamos a utilizar pues para clasificar y localizar los presupuestos. Normalmente en todos los filtros que traten presupuestos vamos a tener una opción de filtro por tipo, ¿vale? Dentro de lo que es este maestro, aparte de lo que os comentaba de este filtro, si yo estoy aquí, siempre tengo aquí la opción de tipo de presupuesto, ¿vale? Siempre nos puede ir bien. Volviendo a los tipos, comentaros que aparte de esto de la clasificación, que es una utilidad para localizar los presupuestos, también tenemos la posibilidad de indicar un artículo de servicio que usaremos para certificar estos tipos de presupuesto. Cada tipo podríamos llegar a tener un artículo diferenciado, ¿vale? Ya sabéis que la certificación, cuando hago una certificación de una obra, lo que recoge es un artículo de servicios que está en parámetros genérico y lo utiliza para generar el importe de la factura en certificación. Yo podría llegar a montarme por cada tipo, si quisiera, si fuera muy al detalle, para luego poder analizar esos artículos y ver qué estadísticas tengo, ¿no? Pues podría llegar, como he hecho aquí en el ejemplo, crearme un artículo de servicios específico para que cuando certifico presupuestos del tipo de electricidad, pues me va a utilizar este artículo, ¿vale? Y por último, en este mantenimiento, también comentaros que podríamos llegar también a trabajar con series diferenciadas por tipo de presupuesto, ¿vale? Normalmente estamos trabajando con la serie 0 si no indicamos nada, y podríamos llegar a trabajar, por ejemplo, como es el caso aquí en cuadros, pues yo me he puesto que mi presupuesto va a empezar con el 2, ¿vale? Con la serie 2. De manera que si yo viniese aquí, veis que tengo este por ejemplo, sería del tipo 9, porque debe tener otra serie también, pero lo que hace es que, veis, activa la serie número 2, ¿vale? Bien, pues eso sería lo que podríamos hacer con los tipos de presupuesto, ¿vale? Clasificación, trabajar con series y asignarle un artículo de servicios específico para las certificaciones. Bien, otra opción, vamos pasando. Motivos de rechazos de presupuesto. Vale. Esta es muy sencillita, pero yo siempre recomiendo
tener algo diversificado estos motivos de rechazo. Nos va a ir bien si luego queremos analizar los motivos, ¿vale? Si somos rigurosos en el momento en que hacemos un rechazo de un presupuesto e indicamos bien el motivo de ese rechazo, pues por precio, porque realmente hemos usado una versión diferente, con lo cual eso, entre comillas, no sería un rechazo como tal, o no aprobado por dirección, un plazo de entrega excesivo y hemos llegado fuera de plazo, etc. Esto podríamos llegar, aunque no hay una estadística específica para ello, si lo tenemos bien detallado y tenemos todas las posibilidades que queremos barajar, lo podríamos llegar, por ejemplo, a incluir dentro de lo que sería la rejilla de presupuestos. No sé si aquí, mira, si aquí, por ejemplo, yo tengo los motivos de rechazo y podríamos llegar a hacer un estudio viendo, oye, al final vemos que el 60%, yo aquí me filtro rechazados, me quedaría esto, me haría una exportación, por ejemplo, a Excel y podría analizar, pues lo que comentaba, oye, pues el 70% de los rechazos son por precio. Pues analizar un poco qué pasa, ¿no? Porque estamos siempre tan por encima que no nos aceptan los presupuestos por ese motivo, ¿vale? Orígenes de las partidas. Vamos a ver, vamos otra vez aquí, origen de las partidas. Bueno, como hemos visto ya en otra aula, tenemos la posibilidad de hacer importaciones de presupuestos y librerías, etcétera, ¿vale? Entonces, en esos procedimientos de importación, estamos trabajando con este origen de partidas, ¿vale? Aquí estamos indicando de dónde han procedido esas partidas, si a través de una importación de PC3 o de una importación de Excel, etcétera, ¿vale? Aparte de este dato a nivel informativo que tendríamos importado, también tenemos la posibilidad de, bueno, esta es la creación, la pestaña de creación de artículos. Cuando importamos detalle, por defecto de artículos, me lo va a generar en la marca y el proveedor que indiquemos en esta pestaña. Y aparte tenemos la posibilidad de trabajar con conversión de códigos, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, trabajamos con un proveedor asiduo, yo que sé, una oficina de arquitectura que nos pasa una serie de información en Excel y ellos usan una serie de códigos específicos, podríamos llegar a hacer la traducción aquí directamente, ¿vale? Sería cuestión de analizar qué códigos, qué codificación estamos recibiendo asiduamente de esa oficina de arquitectura, de oficina técnica, y traducir aquí, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad de traducir artículos, traducir mano de obra o traducir servicios, ¿vale? La idea es que cuando, yo estoy diciendo aquí, que cuando me llegue, por ejemplo, en un Excel, este código, yo lo voy a traducir en esta categoría tipo de hora, ¿vale? Lo mismo para los artículos. Cuando yo reciba este código, me lo va a traducir con este genérico que yo le he puesto aquí. Podría llegar a ponerle un código en concreto, ¿vale? Ya sé que esto sería un trabajo a realizar previo, pero lo que hemos comentado, cuando hablamos del tema de importaciones, siempre nos lo tenemos que plantear cuando se trata de algo muy repetitivo, con lo cual entendemos que durante mucho tiempo vamos a estar recibiendo ese tipo de información y vale la pena dedicar esta traducción, de manera que cuando yo haga la importación pueda llegar a crear la estructura interna con el artículo que a mí me interesa para poder luego continuar con mi presupuesto, con mi librería, lo que sea. ¿Qué más tenemos a nivel de presupuesto y de maestros? Vamos a ver. Volvemos al menú de maestros y nos vamos a dejar los conceptos de coste un poco para el final, que este lleva un poco más de explicación, y entonces para no ver el máximo posible de todo esto, vamos a ver las clasificaciones, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes, cuantas más librerías mejor, pero luego hay que tenerlo racionalizado la ordenación, ¿vale? Ay, perdón, hemos entrado en tipos de dirección. He dado mal, maestros.
clasificación. Bien, yo por ejemplo, aquí en esta demo, pues me he clasificado mis librerías de manera que yo me he generado este árbol para tenerlas aquí clasificadas. Yo si os acordáis de la creación de librerías, siempre hay una parte donde indicamos qué nivel tenemos, dónde queremos meter estas librerías que estamos creando dentro de una clasificación, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, tenemos esto, pues cuando creemos una librería, a ver si por aquí vemos una así tan rápido, cada una de estas, por ejemplo, yo tengo la clasificación, pero no la he usado, pero aquí, por ejemplo, sí, ¿veis? Esta librería la he colocado dentro de mecanismos de empotrar y exportar, ¿vale? De manera que si yo voy a buscar librerías, siempre puedo filtrar por esta zona aquí, que es la clasificación. Oye, pues enséñame solo las librerías que sean, pues como en el caso de mecanismos. Le digo desde del nivel 1, el código 4, que es mecanismos, hasta el 4. Y de manera que aquí solo me enseñaría y podría escoger aquellas librerías que he clasificado, que he metido dentro de la clasificación de mecanismos. Si quiero bajar más en detalle, evidentemente, pues voy bajando hasta el nivel 4 que quisiera filtrar, ¿vale? Aparte de crearme yo aquí esta estructura, que estaría bien, aquí igual esta es muy amplia, demasiado amplia, pero bueno, dependiendo de vuestro tipo de trabajo, pues sería cuestión de ver qué tipos de librerías estaría bien que agrupaseis, ¿no? En qué agrupaciones podríais llegar a generar unos primeros niveles y luego en el futuro quizás esos niveles se podrían desdoblar en más, ¿vale? Aquí ya os digo que a nivel de cada librería yo le puedo indicar en qué clasificación las quiero meter, como habéis visto antes en el ejemplo que hemos entrado, y también tengo la posibilidad de una asignación masiva. Si yo ahora tengo un montón de librerías que todavía no he clasificado, pues yo podría venir aquí a esta funcionalidad de asignación masiva, y es un asistente que lo que me hace es, por una parte, yo le voy a decir qué librerías quiero seleccionar, pues aquí ya sería cuestión de indicar pues un desde hasta código, o si las tengo con algún tipo de referencia que pueda ir acotando, etcétera, ¿vale? O de unos orígenes, todo lo que pueda servirme como acotación de librerías. Aquí, bueno, si os fijáis, aquí también está toda la explicación desde este asistente, pero sería la primera parte que yo voy a seleccionar qué librerías voy a tratar, y después aquí en esta selección iría seleccionando, pues mira, quiero pasar esta de albañilería, ¿vale? Quiero pasar esta también, por ejemplo, y esta. Tengo estas tres, que son las que voy a tratar, y aquí ya sería cuestión de asignarles las clasificaciones. Pues si veis, yo aquí pues le asignaría, por ejemplo, tubos y tubos de acero, ¿vale? Si yo le doy aquí, le asignaría esas tres librerías que yo había seleccionado a esta clasificación que yo he puesto aquí, ¿vale? Esta sería una utilidad que podríamos usar cuando yo tengo ya librerías creadas y todavía no las tengo en ninguna clasificación, pues intento aprovecharme de esta utilidad, de este asistente, para irlas clasificando, ¿vale? Bien, vamos a otra opción. Maestros, y vamos a los tipos de direcciones. Vale. Los tipos de direcciones están pensados para que cuando yo me genero, por ejemplo, un presupuesto y luego lo arrastraré a la obra, voy a tener a lo mejor 2, 3 direcciones que quiero tener diferenciadas dentro de esa obra. Pues aquí yo me he inventado algunas. Pues imaginaros que yo tengo un almacén para esa obra, el contratista me indica, pues oye, el almacén está en tal situación, en tal calle, ¿vale? Luego tengo, por ejemplo, dónde tengo que enviar los presupuestos y tema de oficina, de papeleo, y luego tengo, por ejemplo, también la propia dirección de la obra, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo me voy creando aquí estos diferentes opciones que tengo, que yo me he creado como algo disponible para usarlo, ¿vale?
si yo, como veis aquí, le marco este check de crear automáticamente, lo que me va a hacer es cuando creo un presupuesto, vamos a ver algún ejemplo, ya tenga por aquí, creo que este tenía alguno. Cuando yo me he creado este presupuesto, como tengo, habéis visto algunas de las direcciones marcadas como que se creen automáticamente, pues se me crean estas direcciones, de manera que las tengo aquí asociadas a este presupuesto en concreto, ¿vale? Normalmente cuando se cargan siempre, como veis aquí, este sería un ejemplo inicial, se cargarían siempre con el nombre del contacto del cliente, etcétera, ¿vale? Lo que hay que hacer luego es entrar en funciones, direcciones, aquí, y entonces esas direcciones que tengo aquí las voy adaptando a la dirección real y la persona de contacto que tengo, por ejemplo, en la dirección de obra, de realización de la obra, pues ahí tendré una persona de contacto que me interesa tenerla aquí por si tengo que hablar con él sobre un tema concreto, o cuando el almacén de la obra, pues también tendré una persona de contacto que será la encargada de si va a tener que recepcionar material, pues igual le tengo que avisar, etcétera, ¿vale? Entonces se trataría de entrar aquí en el presupuesto y adaptarlo a las direcciones reales que va a tener, ¿vale? Y esto quedaría pues algo así parecido a esto, ¿no? Pues aquí yo tengo la dirección de obra en una dirección, la del almacén en otra, y cada una de ellas tengo un contacto para si me tengo que dirigir a esa persona o tengo que enviar una documentación, etcétera, ¿vale? Pues lo haría, tendría aquí estos datos que podría aprovechar, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver otra opción. Hemos visto tipos de direcciones, tipos de partida, ¿vale? Esto sí que es más sencillito, es simplemente indicar pues de dónde vienen esas partidas, ¿no? ¿Vale? Es a nivel de partida, ¿vale? Cuando estamos definiendo en un presupuesto, por ejemplo, una partida, hay un campo, a ver si lo podemos ver a nivel de presupuesto. Vale, aquí no hay estructura, pero bueno, nos sirve. Es este campo de aquí. En el momento que estemos dentro de una partida, si modificamos, podríamos llegar a indicar pues, de qué tipo es, ¿no? Pues que comentábamos aquí, tenemos una partida de electricidad, si queremos llamarla así, obras de vía pública, capítulos que tienen precios, presupuestos unitarios, yo qué sé, ¿vale? Podríamos tener un tipo de partida a nivel informativo, ¿vale? Este sí que no es mucho más. Bueno, otra opción, tipos de documentos adjuntos, ¿vale? Ya sabéis que la aplicación, todo el tema de gestión documental, se gestiona por tipos de documento. Los tipos de documento vienen a nivel aquí de la parte de configuración. En gestión documental tengo mis tipos de documentos que dependiendo de a qué entidad está asociada, pues si es un artículo o si es una factura de compra o pues, lo que sea, ¿no? Lleva una codificación y en cada una de esas codificaciones lo que estamos indicando es dónde se está guardando dentro del servidor esos ficheros, esas imágenes o esos PDFs, lo que sea, que tenemos adjuntos en cada caso, ¿vale? Pues en la parte de presupuestos y obras esto va un poco diferente, ¿vale? Tenemos los tipos de documentos que los tenemos que ir creando nosotros, ¿vale? Así como en la otra gestión documental ya vienen predefinidos una serie de documentación de tipos de documento que yo luego sí que puedo añadir más tipos, pero bueno, ya vienen prefijados. Aquí los tenemos que ir creando nosotros, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir? Pues lo mismo que nos sirve en la otra gestión documental, para ir adjuntando documentación a cada presupuesto o obra que nosotros estemos trabajando dentro de lo que es el módulo, ¿vale? Yo aquí me he generado pues unos ejemplos, pues obras de vivienda nueva, pero bueno, lo normal sería pues tener memorias por un lado, planos,
yo qué sé, permisos de obra, lo que fuese. De manera que todo eso lo podríamos tener. O en lugar de generar a nivel de tema, de agrupación por tema, como yo estaba comentando, también podríamos llegar a meter todo en una obra. Todos los documentos adjuntos a una obra va a una carpeta, porque si os fijáis al final, lo que le estoy diciendo simplemente es una descripción y una carpeta, un path, una dirección de carpeta. Con lo cual, yo aquí lo que le estoy diciendo es, cuando yo voy a grabar dentro de mi presupuesto, voy a mi gestión documental, y cuando yo genere una nueva documentación, pues lo que me estará preguntando aquí es, de lo que hemos visto antes, ¿qué código quiero usar? Pues mira, yo quiero planos de obra. Esto lo que voy a subir es un plano de obra, con lo cual aquí le indico pues planos recibidos del presupuesto. Una vez le indico la descripción, lo que hago es ir a buscar el artículo, el documento. Yo aquí le pondría, por ejemplo, esto, que no sé ni si lo podré guardar, pero ya lo tendría aquí, de manera que cuando yo abriese, aquí no lo voy a abrir porque esta extensión supongo le debe faltar, debe ser una especie de Excel, de una medición, y le debe faltar una extensión, con lo cual no va a saber el sistema qué es y no me lo va a abrir. Pero bueno, la importancia es cómo vamos añadiendo a nuestros documentos de presupuestos de obras esa documentación que me interesa luego poder acceder, ¿vale? Hemos visto que tenemos aquí estas posibilidades de documentos que las estábamos tratando aquí, ¿vale? Hay veces que entramos aquí y echamos a faltar algo y nos pensamos que eso es intocable. Pues mira, no han pensado en tener una carpeta o un tipo de documento para permisos. Pues hoy no hay ningún problema. Vamos a nuestros datos maestros, a nuestros tipos de documentos y nos creamos un código para eso, de manera que yo luego tengo todo agrupado por tipología, por ejemplo. ¿Vale? Seguimos. Bien, vamos a ver. Tipos de documentos hemos visto y luego actividades y subactividades. Vale, las actividades y subactividades es si nos permite clasificar los elementos que tenemos en un presupuesto, ¿vale? Para luego podemos hacer algún análisis para poder ver por cada actividad, subactividad, porque hay muchos filtros que lo que hacen es filtrar por este tipo de actividad, subactividad, ¿vale? En las actividades, subactividades a nivel de presupuesto, las podemos llegar a tener a nivel de detalle. Yo puedo tener varios detalles y puedo cada detalle decirle, oye, pues esto que te estoy indicando aquí a nivel de presupuesto es de una actividad de climatización, ¿vale? Y en la siguiente línea le digo que es una actividad de electricidad. Puedo ir teniendo a nivel de detalle esa actividad definida, ¿vale? Yo aquí, esto es también codificable por el usuario, podemos aquí codificar las que queramos definir, si es que queremos trabajar con actividad subactividad, ¿vale? Siempre hay que sopesar si nos vale la pena diferenciar este tipo de complejidad dentro de lo que es el proceso de trabajo diario. No, hay que tener en cuenta que todas estas cosas sí que nos dan más detalle, pero también nos complican un poco más el hecho de ir entrando, ¿vale? Porque primero habrá que definir todas las actividades, que de cada actividad aquí podríamos ir informando diferentes. Esta no tiene ninguna, a ver si por ejemplo esta necesidad tiene alguna, pues sin canalización de tubo, cableado, etcétera, ¿vale? Podríamos llegar a tener esto es un poco, yo creo, un poco exagerado para llevar luego todo esto en lo que sería el procedimiento. Y luego podríamos llegar a tener empleados asociados a cada uno de estas actividades, subactividades. Aquí todavía nos complicamos más cuando indicamos qué empleados les dejamos trabajar en una actividad, subactividad concreta, ¿vale?
¿Qué pasaría? Que si activamos este tipo de trabajo, de procedimiento, si un empleado me imputa contra una partida que sea de una actividad subactividad en la que él no está activo, no va a dejarle hacer la imputación, ¿vale? Entonces, por eso os digo que hay que sopesar siempre que ese tipo de tratamiento luego también implica una mayor complejidad a la hora de procesar, ¿vale? A nivel de lo que os comentaba de presupuesto, vamos a poder indicar en el detalle a qué actividad pertenece, pero luego en lo que es la obra, cuando se transforma en obra, ese nivel de agrupación va a nivel de partida, ¿vale? De manera que si yo en una partida del presupuesto tengo mezcladas diferentes actividades, cuando ejecute la aceptación del presupuesto, lo que va a hacer es desdoblar esa partida agrupando cada detalle según su actividad, ¿vale? Esto igual, si por aquí creo que tengo algún ejemplo y lo podemos ver mejor. Yo, por ejemplo, me parece que tenía, yo si me voy aquí a consultar el detalle, por ejemplo, si os fijáis, esta línea y esta línea de detalle son de la misma partida de presupuesto. Sin embargo, yo le he dicho que estas horas de fontanero pertenecen a la actividad fontanería y las horas de albañilería a la actividad de construcción. Y lo mismo aquí, tengo estos de electricidad, construcción, electricidad y electricidad, ¿vale? Y pertenecen a la partida número 2, ¿vale? Si este presupuesto lo tengo tal como lo estamos viendo, cuando se acepta, si vemos aquí, vamos a ver, consulta estructura, veis que tengo estas dos partidas. Si nos vamos a su obra, lo que hace el sistema cuando aprobamos el presupuesto y nos convierte en detalle, en obra, el detalle que nos genera es la preparación y veis que lo ha dividido en dos, ¿vale? Una de fontanería y otra de construcción, una de electricidad y otra de construcción, ¿vale? Porque agrupa de manera por actividad. Cada partida la agrupa por la actividad que indica aquí, ¿vale? Bien, sin entrar en todo lo que es la gestión de actividad-subactividad, que podría ser tema específico de un aula, si no ya nos estamos yendo bastante, ¿vale? Pues eso sería el hecho de activar las actividades-subactividades. Bien, ¿qué más opciones tenemos dentro de maestros? Tipos de obra. Hemos visto actividades, tipos de obra. Los tipos de obra también podemos llevar una serificación diferenciada por tipo de obra, ¿vale? Además, si vamos a tener una agrupación de costes analíticos, también la podemos llevar por tipo de obra. Por actividad subactividad también hay posibilidad de llevar una analítica de costes, ¿vale? Podemos, lo que os comentaba, llevar una serie diferente por cada tipo de obra. Dentro de lo que sería la activación tanto de presupuestos y obras con series diferenciadas, necesita marcar un check dentro de parámetros. Es simplemente indicar en parámetros que vamos a trabajar con series diferenciadas en presupuestos y obras, y a partir de aquí ya nos dejaría ir activando diferentes series, ¿vale? Y lo que os comentaba, yo podría llevar unos costes analíticos, de manera que yo tampoco voy a entrar en lo que es la gestión de la analítica, pero deberíamos definir unos centros y subcentros de costes, y a cada centro o subcentro lo asignaríamos a un tipo de obra determinado, ¿vale? De manera que todas las imputaciones que hagamos contra esas obras que son de un tipo determinado van a contar como coste de este centro, del centro de administración y cobros en este caso, ¿vale? Si fuese del tipo de obra 1. Y cualquier factura que hiciéramos contra una obra del tipo X,
pues nos contaría como un ingreso contra ese subcentro y pues, contra ese subcentro de coste. De manera que luego podemos ir a mirar esos movimientos de costes e ingresos por cada centro-subcentro, ¿vale? Bien, esto sería a grandes rasgos las posibilidades dentro de lo que sería el tipo de obra. Evidentemente, los tipos de obra, igual que los tipos de presupuestos, cuando estamos haciendo filtros de obra, nos permite filtrar por tipo también, para localizar esas obras en concreto. Vale. Nos quedan ya solo 2 temas para ver, pero vamos muy justos de tiempo. Uno sería los tipos de costes de estructura, ¿vale? Donde aquí lo que estamos indicando son tipos de reparto, como luego vamos a repercutir costes de unas determinadas cuentas contables que a nosotros nos interese repercutir, las vamos a imputar como coste a unas obras que nosotros indiquemos, ¿vale? Yo puedo hacer un reparto por obra, tengo diferentes opciones, ya os digo que no quiero entrar en detalle en lo que sería el proceso, pero yo puedo hacerlo o por tipo de obra, o por actividad, subactividad, y le digo cómo va a hacer la base del cálculo, volumen de facturación, ¿vale? O horas imputadas o costes directos. Por ejemplo, si yo quisiera meter una serie de gastos de desplazamientos que yo tengo aparte y no tengo metidos dentro de nuestros presupuestos y los voy metiendo en una cuenta de gastos, lo que haría sería, como sé que esos gastos me van directamente relacionados a aquellas obras que tengo mucha mano de obra, porque tengo mucha gente que me hace desplazamientos y tengo muchos gastos, pues esa cuenta me crearía un tipo de reparto que lo llevaría según, por ejemplo, horas imputadas, de manera que cuantas más horas, más voy a considerar esa obra para que le repercuta los gastos. Aquí lo que estamos haciendo, aparte de indicar esto que son como una especie de criterio definido por defecto en cada uno de estos, por ejemplo, estos son los que yo me he creado, lo que hacemos en cada uno es indicar qué cuentas contables me van a intervenir, ¿vale? Aquí le estoy diciendo que en las cuentas de suministros y otros servicios van a ir a este tipo de reparto, ¿vale? Las cuentas que aparecen aquí tendrían que ir marcadas con un check específico para que poderlas seleccionar y tratarlas aquí. Es un check que lo que me autoriza es a que se traten en este tipo de circuito, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hemos visto unas cuentas. Aquí, por ejemplo, gastos dietas, pues me cojo las 627, ¿vale? Que es donde he puesto yo mis gastos de dietas. Y aquí, en asesores externos, pues le digo que cojamos esta, la 623. De manera que yo lo que estoy diciendo aquí es que cuando vaya a hacer la imputación del reparto, hay un proceso. Si venimos aquí, reparto de costes de estructura. Aquí lo que le estoy diciendo, cuando creo uno nuevo, por ejemplo, una vez al mes, le voy a decir, oye, mírame, cógeme, por ejemplo, voy a coger uno de estos 3 que estábamos tratando, oye, gastos de dietas, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo podría hacer aquí reparto, costes, dietas, mes de enero 2020, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí lo que le estoy diciendo, aquí podría poner un texto explicativo, es cómo voy a hacer la base del cálculo, ¿vale? Lo que quiero hacer finalmente es el importe que tengo hasta el último que me falta por repartir de estas cuentas, lo quiero repartir por obra, ¿vale? En función del volumen. Me refiero a que si tengo que repartir 1.000 euros de gastos, el porcentaje, la manera de repartirlos va a ir según el volumen de cada obra. Si tengo 2 obras, una es de 100 y otra es de 200, voy a imputar más coste a la de 200, porque le estoy diciendo que es por volumen de facturación, ¿vale? Y aquí ya es donde entra, pues si quiero tratar, oye, no importa tanto el volumen, sino las horas imputadas, porque lo que os comentaba, como estoy tratando un concepto muy ligado al personal,
cuantas más horas imputadas, entiendo que más gente ha ido allí y le tengo que imputar a esa obra más importe, más coste, ¿vale? Al final, bueno, esto sería ya lo que os digo, el tema para tratar específicamente, con algún ejemplo y tal, para que se entienda mejor, pero al final lo que hace el asistente, primero indicarme el tipo de reparto, y aquí me aparecen por defecto, las cuentas que yo he definido en el tipo, ¿vale? Y me dice el saldo que tiene pendiente de repartir para las obras que encuentre pendientes de reparto, ¿vale? Con lo cual, pues yo aquí podría incluso cambiar este porcentaje o lo que quisiera, ¿vale? Y si acabase el sistema, lo que me haría es meterme un coste adicional de estructura, ¿vale? Bien, visto el reparto, ya nos estamos viendo demasiado. Visto el reparto por encima, evidentemente, ¿eh? No quiero decir que con eso tengamos que saber hacer un reparto. Pero bueno, saber que existe esa posibilidad, que se define previamente en los maestros y más o menos que os quede claro los conceptos para los cuales está pensado este tipo de procedimiento. Bueno, y ya finalmente entrar en lo que sería, nos va a faltar los conceptos de coste, ¿vale? A ver, si entramos... Vale, los conceptos de coste. Aquí esto está pensado para que tener dentro del presupuesto o de la obra es un generador de costes, ¿vale? Aquí tenemos varias posibilidades, ahora lo veremos, según esta base de cálculo, lo voy a poder tener a partir de un importe concreto, pues yo quiero imputar o repercutir, más que imputar, estoy en la fase de presupuestación, repercutir un importe concreto que yo considero que el hecho de ir a hacer un presupuesto pues me conlleva para mi organización un importe fijo, mínimo, yo qué sé, 200 euros, pues me lo genero, ¿vale? Para luego imputarlo. O bien a nivel de porcentajes, pues oye, yo considero que por el hecho de manipular artículos, ya sea para hacer compras o ya sea para la preparación del material, a mí me supone, evidentemente esto no hay que hacerlo un poco así a ojo, hay que pensar un poco cuál va a ser el criterio. Pero bueno, yo ahora mismo estoy así un poco inventando, pues yo considero que el hecho de lo que comentaba, el tema de la gestión de compra, la de manipulación y etcétera, etcétera, me supone un importe, un incremento de un 10% referente a los artículos y los servicios, ¿vale? Aquí lo que le estoy diciendo en este caso es qué importe, de dónde voy a sacar el importe que yo quiero repercutir en mi presupuesto, ¿vale? Hemos dicho a través de un importe fijo, a través de un porcentaje, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Y luego hay otra pestaña que lo que le estoy indicando es dónde voy a repercutir dentro de mi presupuesto. El concepto de coste está pensado como una línea donde voy a repercutir ese coste sobre las líneas de detalle que tengo en esa misma partida hacia arriba, ¿vale? De manera que si yo quiero repercutir 1.000 euros, lo voy a repercutir como coste de las líneas de detalle de esa partida sin que luego me aparezca esa línea como tal. La línea de coste, de concepto de coste, no me va a aparecer. Sin embargo, un artículo que me valía 1.200, una vez repartido ese importe que yo quiero repercutir, el coste de la línea va a ser de 1.220, por ejemplo, me lo invento. Ahora veremos un ejemplo. De manera que si yo estoy trabajando con coste más incremento, mi precio de venta se verá afectado, ¿vale? Y si no estoy trabajando, solo me va a afectar a nivel de mayor venta si estoy trabajando con ese criterio, ¿vale? Si estoy trabajando a precio de venta, lo que me va a afectar es en el margen, voy a tener menos margen, porque como no me afecta a lo que es el precio de venta en sí, sino que me lo va a coger de tarifa, pues no me va a afectar este hecho del concepto, pero sí que me afecta a nivel del margen que tengo en cada línea, porque lo que quiero hacer, al fin y al cabo, es acercarme lo máximo a la realidad de ese presupuesto, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba,
tipos que hay varios tipos, puede ser de gasto, de material accesorio y otros costes, donde metemos es un saco para meter. Si vamos a, bueno, vamos a hacer un alta para que veáis los diferentes. Aquí es una codificación y aquí los tres tipos que os comentaba. Va a ser un gasto, esto lo que nos obliga es a que el artículo que tengamos aquí asociado va a ser un artículo de tipo gasto, servicio tipo gasto, ¿vale? Cuando estamos hablando de otros costes va a ser un artículo de servicio normal, ¿vale? Y cuando estamos hablando de material accesorio va a tener que ser un artículo genérico, pero un artículo genérico que esté marcado, que sea del tipo material accesorio. Si alguna vez habéis ido al artículo, cuando lo creáis, hay una opción, si es del tipo normal, que le podemos indicar que es material accesorio. Esto está pensado para, por ejemplo, el pequeño material que no queremos desglosar, pero que sabemos pues, que ese presupuesto o que cada presupuesto tenemos un gasto de pequeño material, pues no lo sé, pues de 100 euros, ¿vale? Que cada vez que hacemos una obra tenemos que repercutir. ¿Por qué lo gastamos? Pues entonces, para no olvidarnos de ese material y tampoco tener que ir desgregando en pues, arandelas, yo qué sé, bridas, no sé qué, ese tipo de material que al final cuesta más definirlo que no el material en sí, pues lo que hacemos es nos generamos un concepto de coste de tipo material accesorio y lo vamos a repercutir. Si yo siempre trabajo con este tipo de conceptos, lo que puedo hacer es activar esta opción, que es creación automática del concepto de coste. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando yo genero un presupuesto nuevo, me genera en cada partida un tipo de concepto de coste que tengo aquí indicado, que es de creación automática. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Vamos a verlo en algún ejemplo. Aquí, por ejemplo, este. Si yo me vengo aquí al detalle, yo tengo esta partida con este tipo de detalle, mano de obra, artículos y un servicio, un camión pluma que viene aquí, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos siempre un campo, un concepto, que es el de concepto de coste, ¿vale? Ahora mismo no tenemos nada, si os fijáis no hay nada, sin embargo, si yo ahora aquí, lo que os comentaba, es siempre un concepto de coste, va a aplicar dentro de la partida a todas las líneas de detalle, evidentemente sí, dependiendo ahora lo veremos cómo voy a repercutirlo, pero me va a influenciar sobre las líneas de detalle que tiene hacia arriba, desde donde esté situada. Si yo me generase un concepto de coste aquí, en la segunda línea me afectaría solo como máximo, como mucho, a la línea 1, ¿vale? Lo normal que es colocarlo al final y entonces repercutiría al resto de líneas que tuviese esa partida, ¿vale? Entonces yo en el momento que añado un concepto de coste, ¿vale? Si yo ahora aquí tengo los conceptos de coste que estábamos mirando, por ejemplo, ¿vale? Y yo, por ejemplo, uso este, ¿vale? Costes generales, y aquí se me inicializa con lo que yo le he puesto en la definición, con la base de cálculo. La base de cálculo, recordar que es qué importe voy a repercutir como coste, ¿vale? Si yo aquí le hubiera dicho un importe fijo, pues aquí le dijera un importe, lo que me diría es ¿qué importe quieres? Yo estoy haciendo aquí una selección discreta. La selección discreta, al final, lo que me está diciendo, lo que le estoy diciendo al sistema es, aquí le digo que me coja el 10% de los artículos y ya está, y el 10% de los servicios, ¿vale? Si yo tuviera esta opción de todas las líneas, le estaría diciendo al sistema, ves a la partida, a todo lo que tengas hacia arriba del concepto de coste y me buscas los artículos y los servicios y me coges un 10% como importe, de manera que él cogería, iría aquí, este es un servicio, sí, ¿qué coste tengo en este servicio? Pues lo que sea, y me cogería el 10%.
¿Esto es un artículo? Sí, lo tengo que recoger, pues un 10% también de ese coste y de este coste. ¿Esto es mano de obra? Aquí le digo que no interviene y lo obviaría, no cogería nada más. De manera que el importe que me debería coger, tal como lo tenemos ahora, sería pues lo que os hemos comentado, un 10% de este coste, este y este, ¿vale? Y luego aquí le decimos, ¿dónde lo repartimos? Ese coste que hayamos obtenido de aquí, ¿dónde lo repartimos? ¿Sobre qué líneas? Ahora mismo tengo sobre todas las líneas. Si le dijera selección discreta, haría lo mismo que pasaría aquí. Vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Vamos a decir que lo vamos a hacer todas las líneas, el porcentaje que hemos hecho, y aquí le decimos que nos haga selección discreta luego para imputar ese coste. Bueno, pues tal como lo tenemos, vamos a hacer el ejemplo. Comentaros también que el hecho de traspasar a obra y meterlo como instalado, lo que significa es que en el momento que yo tengo ese concepto de coste generado, cuando lo paso a obra, me va a generar una línea de detalle con el artículo asociado que hemos visto anteriormente y además, como me lo considera instalado, para que no se me olvide, me genera un parte de obra ya directamente y me imputa el coste que tenga esas líneas de conceptos de coste, me las va a imputar ya para que esa obra ya tenga ese coste imputado y no se nos olvide la imputación específica, ¿vale? Esto es muy recomendable cuando traspasamos esto a obra, que le marquemos este check de instalado también. Bueno, pues vamos a hacer el ejemplo que comentábamos. Y yo grabo y entonces ahora mismo ya tiene un importe, aquí como le he dicho en todas las líneas, él va a coger un importe, luego veremos a ver lo que ha hecho, y aquí a quién le voy a repartir ese coste, como yo le he dicho que haga una selección discreta, pues le voy me pregunta de todas las líneas a qué líneas voy a querer imputar, ¿vale? Y yo, por ejemplo, le puedo decir que quiero imputar a esta, la del servicio, y también quiero imputar, por ejemplo, a esta. Vale, pues ya una vez tengo esta imputación, si os fijáis, aquí ya me ha creado una línea de concepto de coste que no tiene ninguna valoración, porque es algo que no va a salir en nuestro presupuesto impreso, pero sin embargo nos debería haber, bueno, lo que a comentar, tiene un importe, este importe son 152. ¿Y cómo ha obtenido este importe? Pues este importe lo ha obtenido de lo que le hemos dicho, un 10% más un 10%. Si nos fuéramos a esta de servicios, que sería 120, pues un 120 de aquí, camión pluma, que son, ¿vale? Y serían 12 euros, ¿no? Por aquí, y luego esta, que serían 1200, pues serían 120, 12, y el otro artículo, que es este de aquí, que serían 20 euros más, pues 2 más, ¿vale? En total debe hacer 152, que son el importe que va a repartir. ¿Y sobre qué lo ha repartido? Pues le hemos dicho, me parece recordar, sobre este, el 120, y sobre este concepto de coste 9 euros aquí, y en el otro 57, ¿vale? Y no sé si le habré dicho alguno más de artículo, ¿no? Y ya está. 57 por la cantidad, evidentemente, y aquí 100, no, este es el de este, y 120, ¿vale? Total ha debido hacer los 152, debería hacer, ¿vale? Bien, pues eso sería la generación de conceptos de coste. Estos conceptos de coste que vamos generando aquí también se pueden generar, en lugar de ir línea a línea, si yo, lo normal es, bueno, pues yo voy generando mi partida y una vez acabo mi partida, me pongo mi concepto de coste para repercutir aquí, ¿vale? También puedo tener el caso de definir todo mi presupuesto y cuando ya lo tengo todo, digo, bueno, pues ahora voy a hacer la aplicación de los conceptos de coste. Aquí tengo entonces esta opción
que es creación masiva de costes, que lo que hacemos es algo parecido, ¿vale? Yo voy a hacer un concepto de coste y aquí pues volvemos a tener los mismos que hemos hecho antes, ¿vale? Elegiríamos el concepto de coste y aquí al final, si os acordáis, es lo mismo. ¿De dónde obtengo el importe? Pues aquí ya me propone lo mismo o voy a repercutir un importe concreto a todas las partidas. ¿Y dónde lo reparto? Pues a los artículos o a los servicios y a la mano de obra o solo a los artículos, en fin, ¿vale? Y lo mismo, lo que hago es crear masivamente conceptos de coste para cada una de las partidas, ¿vale? Eso sería, en el asistente este, es lo mismo que hemos hecho nosotros manualmente, hacerlo allí, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en cómo ha actuado este presupuesto que vamos a ver si tenía aquí, este presupuesto que tenía varios conceptos de coste, ¿vale? Cuando una vez aceptado y los tenía, como lo que os comentaba, traspasar a obra e instalado, esto si nos fuéramos a la obra podríamos ver, a ver cómo ha generado esto. Fuéramos aquí, perdón, vamos a ir al detalle directamente. Y aquí pues me ha generado este artículo para el pequeño material, ¿vale? A ver si se ve mejor, ¿vale? Me ha generado aquí como un artículo genérico, me ha generado el de otros costes que tenía los tres tipos los tenía, y luego me ha generado una línea de tipo gasto con el importe también que se tenía que repercutir aquí, ¿vale? Además, como lo tenía como instalado, además de traspasármelo, debería tener esta hora, si volvemos aquí, a ir hacia aquí, y aquí en integración fuéramos a partes, veis, en el momento que se acepta, aquí nos ha generado una primera imputación en parte de obra con el coste de cada uno de los conceptos de coste que han traspasado a obra, de manera que no se nos va a olvidar imputar ese coste ya a la obra, ¿vale? Y bien, sin entrar más en detalle, esto sería lo que da de sí la gestión de los maestros. Bien, pues si os parece ya nos hemos pasado bastante, pero bueno, ya os comento, si sirve para que os replanteéis alguna cosa, pues oye, tiempo bien invertido. Un saludo entonces a todos y como siempre ánimos a ver si volvemos pronto cada uno a sus oficinas y a tope con el trabajo de nuevo. Venga, hasta luego.